Yo entendí que el emprendimiento tenía que ver conmigo cuando leí una frase una vez que decía que el emprendedor tiene que aprender a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre. Porque lo que me he dado cuenta es que muchas veces nos estresamos por la teoría o por lo que se pone de moda, pero a veces ya lo estamos viviendo desde un espacio mucho más simple. Entonces yo me he encontrado participantes en las empresas donde me dicen, oye, Café, yo creo que vivo en propósito. Y a veces me había estresado porque pareciera que no lo tenía. El liderazgo se parece a un prompt de que le das a ChatGPT. Estoy cansado de que mi equipo me pida permiso para ir a la farmacia o ir al doctor. Ellos, si trabajamos por objetivos, todos están alineados. Y eso puede ser muy alentador para muchos y muy disruptivo para otros. No importa si tienes un emprendimiento, una pyme, una pequeña, si eres autónomo, si eres empleado, da lo mismo. Cuando tú te enfocas en cómo te diferencias, qué te hace distinto y cómo eso eleva cualquiera de tus negocios, entiendes que esto es una cosa que llega para quedarse. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Dale Play al Digital. Hoy vamos a salir del mundo de la tecnología durante unos instantes para hablar del mundo de la motivación, del liderazgo y de cosas muy interesantes, sobre todo para todos aquellos que seáis corporativos y que en algún momento os habéis planteado, ¿este es mi camino? ¿Existen otros caminos? ¿Hay forma de cambiar esto? Como me gusta traer siempre a gente interesante que ha pasado por todo el proceso, hoy conmigo tengo a Carlos Fernández. Pero antes de que yo presente a Carlos, lo mejor es que está aquí conmigo. Por favor, lo primero es, ¿quién es Carlos Fernández? Bueno, Eduardo, gracias por el espacio, por la invitación. Para mí es un placer conectar con tu audiencia. Y bueno, solo decir algo como curioso de mi nombre incluso, es que mis 4 iniciales, nombre y apellido, forman las iniciales Café, Carlos Alberto Fernández Echenabucia, y la gente me llama Café. Si tú me llamas Café, yo estoy en familia y muchas veces me gusta más que me llamen así porque ya me acostumbro. Carlos Fernández es una persona, es un emprendedor. Tengo ya más de una década dedicado a esto y básicamente mi gran pasión es comunicar en las empresas y organizaciones acerca de todo lo que tiene que ver con habilidades blandas. Doy eso en formato de talleres, de conferencias, de charlas. Y bueno, tengo varios libros publicados, tengo un podcast que se llama Las Tres Principales. Envío un email diario de lunes a viernes con tips de desarrollo personal y ahí también tengo una audiencia interesante y bueno, básicamente comunicar. Yo creo que ese es mi gran curador de contenidos, me dicen unos, porque también de lo que consumo me gusta explicarlo de forma simple. Y bueno, de eso venimos a conversar el día de hoy, ¿no? De todos los que tengan que ver con productividad, emprendimiento, liderazgo, esos son los temas que me apasionan. Carlos, o Café, cuando comenzamos o cuando alguien me presentó tu perfil y empezó a hablarme de ti, una de las historias que me contó está muy relacionado con cómo pasaste de una carrera estable en el mundo corporativo a un momento en el que decides seguir tu pasión relacionado con temas como el liderazgo, la motivación. ¿Nos puedes contar cómo fue ese proceso para ti, Carlos? Sí, mira, yo trabajé 13 años en el mundo corporativo, empresas transnacionales y nacionales en Venezuela, y a partir de allí empezó como, yo diría, me fui un viaje a Estados Unidos que lo cambió todo, porque me fui a estudiar inglés básicamente, pero me cuestioné muchas cosas. Nunca había salido de mi país solo, había sido como, estaba en mi década de los 20, pensé que iba a durar en el mundo corporativo y que me iba a jubilar allí, iba a estar en una gran mesa con corbata, tomando decisiones, y esa era mi visión hasta ese momento. Pero ese viaje lo cambió todo, me empecé a juntar con culturas distintas. El mismo tema de aprender otro idioma me abrió como muchas puertas de lo que podía consumir, biografías, personas que estaban vinculadas al mundo de desarrollo personal. Y cuando me devuelvo a mi país, sí dije, yo creo que a mí me gustaría comunicar lo que voy aprendiendo. Así lo llamaba yo en ese entonces. En ese momento no habían grandes referencias, por lo menos en mi país, de gente que se dedicara a esto, de dictar conferencias, talleres, de hablarle a las organizaciones. Obviamente había muchas referencias en los Estados Unidos, pero digamos en Latinoamérica no habían tantas, hasta que consigo una persona que me empieza a dar mucha retroalimentación de lo que él hace. Y ahí es donde yo me di cuenta, uno puede vivir de esto. Bueno, la película hacia adelante y varios años después, 5 o 6 años después,
es que me caso y a la vuelta de la luna de miel renuncio, básicamente. Mi esposa me regala un bolígrafo y me dice, yo creo que con esto hagas realidad tu pasión, firmes la renuncia y te dediques a lo que te gusta. Ahí podemos hablar de eso más adelante, pero yo creo que está el poder de la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y que no tienen que ser grandes cantidades, pero la calidad de la gente que nos relacionamos es clave para uno ir construyendo y progresando. Entonces, a partir de allí, digamos, doy el salto al vacío, me dedico a ofrecer mis servicios en empresa. En ese minuto estaba dando clases en la universidad y eso se convertía como un bonito laboratorio porque la gente que me escuchaba en las sesiones y en las clases después me llamaba para sus empresas. Entonces ahí yo empecé a entender que había como un semillero y una buena captación de clientes. Y bueno, digamos, de esa forma di el salto, no, yo me acuerdo que en ese momento cuando me dieron mi cheque de liquidación, ya yo decía, bueno, con esto puedo vivir unos 7 meses, era como mi estimado. Entonces yo digo, bueno, si en 7 meses no produzco $1, eh, o me devuelvo al mundo corporativo, o yo no sirvo para esto, o la propuesta que yo traigo al mercado no funciona en el mercado, cosa que es básica y es válida. Pero bueno, afortunadamente como al cuarto mes todo empezó a arrancar de una forma bien orgánica e interesante y así fue como, en esencia, si tuviera que echar el cuento corto, di el salto. ¿Da vértigo este tipo de cambios, Carlos? Da mucho vértigo y no deja de darlo, ¿eh? Yo entendí que el emprendimiento tenía que ver conmigo cuando leí una frase una vez que decía que el emprendedor tiene que aprender a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre. Y si tú te sientes bien en la incertidumbre, cosa que no hay nada seguro en la vida, ni quien está empleado, ni quien no, ni quien... La pandemia, por decir un ejemplo, nos los vino a demostrar. Pero bueno, digamos que el emprendedor está más cercano a la incertidumbre. Y yo cuando entendí que podía vivir allí, yo dije, puedo emprender. Y en ese sentido, da vértigo, como tú dices. Claro, bueno, yo doy fe, yo ya son más de 20 años de emprendedor, así que doy fe de lo que dices es tal cual. Ahora lo que te pregunto es, dentro del, como formador en empresas de habilidades blandas que me has comentado, ¿en qué ámbitos y qué tipo de formaciones son las que estás especializado actualmente? Sí, normalmente me llaman para todo lo que tiene que ver con power skills o habilidades blandas, que no es más que temas históricos y clásicos, pero que no dejan de ser muy humanos finalmente, ¿no? Para la empresa que quiera alcanzar cualquier tipo de beneficio, de rentabilidad, de objetivo, de resultado. Y tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con temas, vamos a llamarlos motivacionales. A mí no me encanta tanto ese nombre porque no es que yo vengo a motivar a la gente, sino que uno viene a dar algunas herramientas para que cada quien pueda entender sus propios motivos. Luego están los temas de trabajo en equipo, creatividad, innovación. Son como los grandes, comunicación que entra dentro de eso. Son los grandes tópicos por los cuales normalmente un cliente me puede tocar la puerta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente me dedico y me apasiona. Son formatos que siempre son grupales y que son, bueno, son apasionantes, ¿no? Claro. Cuando he estado investigando sobre lo que haces, hablas de una metodología que lo llamas edutainment. ¿En qué consiste y por qué es efectiva este tipo de metodología? Bueno, sí, no, esto no lo inventé yo, esto obviamente viene seguramente de alguna persona que lo dijo en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero es la combinación del edutainment, es la combinación de educación y entretenimiento. Y yo entendí sin saberlo, lo que pasa es que uno a veces hace cosas y después le das nombre a las cosas. Entonces yo me di cuenta que la forma en que yo tenía de generar el aprendizaje en adultos, yo me especializo en aprendizaje para adultos, no pedagogía, sino andragogía, Ujú. que es el aprendizaje para adultos, tenía que ver también con un elemento experiencial importante. Y es por eso que dentro de cualquier capacitación que yo hago, yo diría que el 70-80% es la experiencia que viven, la dinámica, cómo se involucran en el contenido. No es solo hablarte del propósito y decirte que Viktor Frankl, que para mí es un referente de temas de propósito, nos dejó dos grandes ingredientes que son servir y amar para vivir en propósito, que lo había dicho San Ignacio de Loyola también hace muchos años antes, pero que coinciden en esto. Yo no te puedo hablar solo de eso, sino que después te pongo a practicar cómo vives tú tu propósito. Porque lo que me he dado cuenta es que muchas veces nos estresamos por la teoría o por lo que se pone de moda, pero a veces ya lo estamos viviendo desde un espacio mucho más simple. Entonces yo me he encontrado participantes en las empresas donde me dicen,
oye, Café, yo creo que vivo en propósito. Y a veces me había estresado porque pareciera que no lo tenía. Pero de repente, cuidar de mi familia y tener un impacto en mis hijos y trabajar y venir a hacer lo que me corresponde con mi mayor energía, ya eso es vivir en propósito. Entonces, bueno, obviamente hay propósitos que pueden ser, entre comillas, más trascendentes, pero lo que te quiero decir es que el edutainment sí combina mucha práctica con la teoría, que para mí igual es fundamental traer a la mesa la academia, la ciencia, que nos soporte un poco todo lo que yo voy diciendo. Y este edutainment lo que busca en esencia es que la gente esté mucho más atenta a lo que uno va diciendo y que te lo lleves desde la experiencia, no solamente desde la teoría. Has hablado de conceptos que me parecen tan importantes como motivación. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Daniel Pink que habla justo de la motivación 3.0. ¿Cuál es la situación actual que hay dentro de las empresas? ¿No tienes la sensación de que hay una desconexión entre la motivación y el mundo de la empresa? Mira, las empresas han vivido, obviamente, y seguirán viviendo muchos cambios, los contextos importan, los momentos históricos importan, catalizadores como la pandemia, las redes sociales, el teletrabajo, todo eso viene a darle un vuelco mucho más acelerado a lo que las empresas venían acostumbradas. Entonces, claro, hoy en día tienes una... Y aquí nuevamente, cuando hablemos de empresa, yo me he dado cuenta que no importa el tamaño, suelen tener los mismos dolores. ¿Sí? Quizás un emprendedor que trabaja solito, probablemente no, pero una pyme a una grande, dependiendo de los contextos, muchas veces viven los mismos dolores porque al final quienes los constituyen son seres humanos y los problemas y los desafíos de los seres humanos son transversales. Entonces, las empresas hoy en día tienen un gran desafío comunicacional, tienen un gran desafío de incorporar a su plantilla personas que estén y conjuguen la cultura organizacional entre un sistema híbrido que va desde el teletrabajo hasta los días que te toca ir a la oficina. Hay empresas que forzan alguna de las dos cosas, pero pareciera que cada vez más que tengan la flexibilidad de convivir estos dos sistemas, sobre todo a las nuevas generaciones, le va a hacer cada vez más sentido. Y las antiguas generaciones, bueno, se han adaptado, han visto sus formas, entienden que, y esto me pasa con muchos clientes, a la hora de dar una retroalimentación con alguien, que eso, una retroalimentación, un momento de conversación uno a uno, es más productivo cuando lo hago en la oficina y te tengo cara a cara que hacerlo online. Entonces se empiezan a ver como, bueno, qué cosas sí puedo hacer presencial o qué se potencian bajo el sistema presencial o qué es válido en lo online. Entonces, yo creo que ese sistema híbrido, la agilidad de los procesos y ser cada vez más flexibles en las metodologías que las empresas van adquiriendo, no por moda, que algunas la hacen por moda, sino porque esto te garantiza sostenibilidad en el largo plazo, también vuelve a ser un desafío, pero por supuesto todo recae en la persona. ¿Cuáles son los hábitos, los sistemas, los procesos que generamos en nuestro recurso humano, en nuestro sistema humano, para que al final alcance objetivos? Porque cada vez más está desmitificado que si yo solo me propongo una meta, es más probable que la alcance. No, es lo que creo alrededor de esa meta. Es el sistema, es la gota del día a día, es la reunión de estatus, es si estoy acostumbrado a conversar con mi equipo o no, es si mi equipo estoy acostumbrado a que realmente vivan ese sistema de puertas abiertas y me toquen la puerta cuando quieran, virtual o presencial, y sepan que me pueden decir las cosas. Es saber que no hay, de repente, oye, estoy cansado de que me ha pasado, estoy cansado de que mi equipo me pida permiso para ir a la farmacia o ir al doctor. Ellos, si trabajamos por objetivos, todos están alineados. Y eso puede ser muy alentador para muchos y muy disruptivo para otros. Entonces, digamos que estamos en momentos donde, bueno, ni hablar de la incorporación de la inteligencia artificial en términos de productividad, lo que nos va a hacer la vida y nos la está haciendo mucho más fácil. Algunos que lo ven como una amenaza, aquellos que no terminan de entrarle por temor, por desconocimiento, porque prefieren mantenerlo al margen. Entonces son muchas cosas que están pasando y seguirán pasando, porque finalmente, y yo nuevamente lo menciono, la pandemia vino a ser un catalizador de cosas que estaban allí intermitentes o que estaban ahí como apenas floreciendo, y esto lo vino a acelerar.
Cuando has hecho formación en diferentes países, ¿ves muchas diferencias entre las empresas de diferentes países? Ahí hay una diferenciación geolocalizada entre cómo se funcionan unas empresas en un país y en otro. Mira, la verdad que yo te diría grandes rasgos, yo no veo grandes diferencias, sobre todo cuando, y yo a veces he llegado como a la conclusión, yo digo, bueno, cuando viene un cliente, no importa de dónde venga, muchas veces el brief que te dan, el contexto que te dan, es muy similar. Después pasas a un segundo, porque una cosa es el contexto, vamos a llamarlo país, geografía, como tú bien dices. Después está la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa sí arropa valores, costumbres, maneras de hacer las cosas, que ahí puede haber alguna variación, ¿sí? De lo que quiere la empresa, de lo que quiere comunicar, de lo que se muestra como marca empleadora, una cantidad de cosas. Y después viene, digamos, la gente que lo vive y que hace cultura o se amolda a esa cultura. Yo no diría que hay grandes diferencias, porque además también una de las cosas que ha potenciado el teletrabajo, etcétera, es que cada vez más las contrataciones suelen ser muy mixtas y traes personas de diferentes lugares del mundo también para que sean parte de un mismo paraguas. Entonces, yo diría que no hay tantas diferencias. Obviamente, sí vamos a ver, si quieres, hay casos concretos, pero históricos. La gente, si hablamos de Latinoamérica, gente en Argentina puede ser mucho más frontal hablando que gente, por ejemplo, de México o Chile. Eso no es ni malo ni bueno, pero si tú estás trabajando con personas de diferentes nacionalidades, tienes que saber que un argentino muchas veces, sin mayor pelos en la lengua, te va a decir las cosas como son. Pero de repente un chileno, incluso un venezolano, un mexicano, te van a dar más vueltas para decirte lo mismo. Y eso decanta en mucho tiempo también que uno le destina a ciertos objetivos organizacionales, ciertas metas que uno pueda estar buscando. Pero en general te vas a encontrar eso en temas de comunicación. Ni hablar cuando vas a Alemania. Alemania es mega frontal en lo que hay que hacer. El tema de ir al grano y decir lo que se tiene que decir. Quizás ahí la contraparte es la forma, como te lo digo, que ahí entonces los latinoamericanos nos hemos caracterizado históricamente un poco más por cuidar la forma. Creo que España es un caso interesante porque es un punto medio. El español también es bien frontal, como dice las cosas, pero también es muy simpático en cómo dice otras, entonces también ahí en la forma puedes jugar mucho la broma, el juego. Entonces, bueno, eso también está presente. Entonces yo creo que al final tiene que ver con la idiosincrasia de cada quien, cómo es llevado a la organización y si la organización está abierta a que eso sea parte de su cultura. Yo tuve la oportunidad de formarme con la gente de Disney, en el Instituto de Disney, y ellos nada más en sus cruceros tienen 73 nacionalidades. Eso así wow. Como, bueno, la última vez que yo lo vi. Entonces, pero la cultura es la misma. Ahora, probablemente si te encuentras con un salvadoreño o que te encuentras con un colombiano o que te encuentras con un español, bueno, vas a percibir el espíritu Disney, pero cada quien desde su idiosincrasia, sin salirse del paraguas de que están trabajando igual para una organización. Entonces, por ejemplo, a ellos los invitan muchísimo a siempre sonreír, no importa lo que pase, no importa la noticia que estás comunicando, tienes que sonreír. A los caballeros no se les permite bigotes ni barba, tienes que tener una cara absolutamente limpia. En el momento en que tú vayas, tú tienes digamos, la obligación prácticamente de detectar en tu día a día cuáles son las familias felices que pasaron por ti. ¿Qué son las familias felices? Aquellas que hicieron algo distinto, que te saludaron distinto, que te pidieron una foto de una forma distinta, de aquellos que quizás se quedaron contigo por una consulta, pero pasaron más de 5 minutos conversando contigo, y esa gente después las benefician con cupones de descuento, con otras cosas para futuro. Entonces, tienen una cultura que no importa si hay 73 nacionalidades debajo, la cultura es la misma, pero cada quien igual le incorpora su manera, bueno, si un español se encuentra con un español, obviamente va a haber mucha afinidad. Si tú ves, porque además todos tienen la responsabilidad de tener su nombre de pila y la nacionalidad y su banderita abajo, tú rápidamente te identificas y tú dices, tú eres del Salvador. Entonces, bueno, ahí empieza otra camaradería distinta. Pero nuevamente, no tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la cultura y cada quien le imprime su propio delivery de esa cultura. Qué buena la experiencia Disney, tiene que ser una auténtica pasada. A nivel de marca personal, tú tienes podcast, estás dando charlas y formaciones. ¿Cuánto de importante crees que es la marca personal, tanto para el mundo del emprendedor como para el mundo corporativo o el mundo de la empresa?
Mira, cuando hablamos de marca personal, a veces yo tengo como solo mencionarlo. Me parece que yo digo, bueno, pero ¿será que estamos en el 2015? Porque estamos hablando de marca personal. Pero es que sigue siendo profundamente vigente ese nombre. Y con ese título, da lo mismo que después la gente le ponga otra denominación. Pero es importantísimo. Respondiendo a tu pregunta, la marca personal es algo que nunca va a, nunca va a expirar, se va a potenciar y aquellos que lo tomen como una bandera tienen una gran oportunidad, sobre todo de la gran palabra que agrupa el marketing y que finalmente decanta en una elección de un comprador y un cliente, y es la diferenciación. La marca personal es lo que nadie tiene, es tú, como la huella digital de tu dedo, es lo que solo tienes tú. Y si lo potencias, y lo hemos visto, y me refiero, ya que estamos y estamos en un contexto quizás hispano, gente como José Elías, gente como Pedro Werbaum, que se han dedicado muy recientemente, yo pensaría que hace menos de un año, a darle vida a su marca personal una vez que ya tenían negocios andando. Es decir, no era un tema de dinero ni de rentabilidad. Ahora están viendo que si le imprimen marca personal, y aquí no estoy diciendo si nos gusten o no estos personajes, simplemente es que le dieron importancia, le subieron el volumen a sus marcas personales, porque saben que como marcas personales tienen otro nuevo canal, pero que además todo esto salpica los negocios que puedan tener. Entonces, no importa si tienes un emprendimiento, una pyme, una pequeña, si eres autónomo, si eres empleado, da lo mismo. Cuando tú te enfocas en cómo te diferencias, qué te hace distinto y cómo eso eleva cualquiera de tus negocios, entiendes que esto es una cosa que llega para quedarse, tiene años caminando y lo que podemos es cada vez darle más vida. Quiero aclarar que esto no es una cosa de extrovertidos ni introvertidos, que si yo soy uno u otro entonces puedo o no puedo. Otro ejemplo que me gusta mucho de España es Adrián Sáenz, que es un youtuber increíble, pero él, además, cuando él lo dice, además, él es un tipo, cuando te habla, no es el tipo más carismático ni el que tiene la mejor entonación, es un tipo bastante serio, pero el valor que agrega es enorme. Entonces, Claro. y por eso es que le va como le va. Entonces, nuevamente, no tiene que ver con el espectro de extroversión, introversión. Tiene que ver con qué te diferencia, cómo le subes el volumen a eso, porque te va a diferenciar, te va a sacar de la manada y de paso va a salpicar cualquier otra línea de negocio que tú quieras o cualquier empresa que tú quieras emprender o potenciar. Claro. Sí, lo que has comentado tiene mucho sentido. Además, un ejemplo clarísimo es que el CEO de Apple tiene más seguidores que Apple porque las personas quieren seguir personas, a pesar de que las marcas sean tan importantes. Un tema que para mí es fundamental hoy en día es el concepto de mentalidad de crecimiento. Esto, ¿cómo funcionan las empresas? ¿Cómo lo potencias? ¿Cómo? Porque sé que hablas también del tema dentro de tus formaciones. ¿Podrías explicar a la gente en qué consiste y sobre todo cómo potenciarlo? Bueno, esto viene del libro de Carol Dweck, profesora de Columbia, que ella trae a la mesa un libro que tenían años sus estudiantes pidiéndole. Así comienza el libro. Dice, este es un libro que me lo han pedido mucho, pero nunca fue mi intención escribir un libro. Y hace la diferencia entre mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. La mentalidad fija es cuando yo siento que no importa el ámbito, ya yo llegué, ya yo lo logré, ya no necesito mucho más. Es la típica persona, y esto quizás todos hemos caído en algún punto en eso. De repente yo enciendo este episodio y yo digo, esto ya me lo sé, y apago, ¿sí? O siempre estoy pensando, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, y básicamente nunca vas a poder integrar absolutamente nada, por más que haya un ángulo distinto, algo que no sabías, porque tu mente está en modalidad mentalidad fija. Esta es una persona que normalmente en el día a día no busca retroalimentación. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo voy por buen camino y punto. La mentalidad fija siempre te lleva como a tocar un techo, ¿sí? Y todos, de alguna forma, en algún momento, quizás hemos pasado por esa etapa. La mentalidad de crecimiento es lo contrario, evidentemente. La mentalidad de crecimiento es que ese vaso siempre está por llenarse, es el hambre por más, es la sana ambición de querer cultivarme mejor, saber que, mira, si estoy alimentándome bien y estoy haciendo ejercicios, quizás me puedo mantener y puedo buscar otras modalidades de hacer algo distinto, otros nuevos ejercicios, otros suplementos. Es decir, es como querer caminar un poquito más, y en las organizaciones te das cuenta porque muchas veces caemos en la mentalidad fija
cuando ya nos acostumbramos a esta cultura que veníamos mencionando anteriormente. Entonces te das cuenta cuando alguien dice, oye, sí, eso lo intentamos hace 2 años, pero no se pudo. Sí, pero hace 2 años estábamos saliendo de una pandemia, no estábamos ahorita, no estábamos donde estamos ahorita. Es decir, tienes otras cosas, otra caja de herramientas donde puedes hacerlo tal vez. Entonces ya ahí como que, ok, abres mentalidad de crecimiento, ya sales de la mentalidad fija. Oye, si siempre se ha hecho así, por algo es mentalidad fija. Ojo con eso. ¿Sí? Aquí la gente nunca hemos podido implementar el teletrabajo. Ojo porque ahí hay mentalidad fija en algún punto. Quien dijo que hoy, bajo una nueva perspectiva o cómo se venda internamente, no podemos migrar a ese sistema? O, bueno, X cantidad de ejemplos que hay de cómo uno puede cultivar la mentalidad de crecimiento en el día a día, pero es esa hambre de más, es la gente que no para de consumir, de entretener, de consumir podcast, de leerse un libro, de simplemente pedir un consejo, qué opinas de esto, cómo lo ves, qué cosa harías distinta tú, qué ves que yo no estoy viendo. Eso es mentalidad de crecimiento, que no se confunda con entrar en mucho parálisis por mucho análisis, ¿no? De tanta consulta, entonces no haces nada, porque igual te quedas en el mismo punto. Pero es la combinación de las dos cosas. Es salir a buscar afuera cómo nutrirte, primero tú y después de otros, y después también cómo eso lo llevas y que te produzca progreso, básicamente, bienestar. Claro. Qué bueno, cuando tú haces formaciones para las empresas, entiendo lo que ellos quieran pasar de un punto A a un punto B, tienen un dolor, entonces te consultan, te piden una formación para ayudarles a mejorar esas habilidades blandas. A mí me pasa con el mundo de la tecnología, cuando intento implantar tecnología en una empresa, normalmente es para lo mismo, es decir, quiero que la empresa sea más eficiente, pero yo me encuentro, no sé si te pasa a ti lo mismo, yo me encuentro que la mayoría de los cambios de las empresas suponen una fricción porque es necesario gestionar el cambio. Entonces, ¿cómo lo haces en tu caso? Porque para mí veo que la mayor barrera es una gestión del cambio, que la gente se mentalice que las cosas han cambiado en el mundo de la tecnología y que tenemos que pensar de forma diferente. Y esto hay que cambiarlo dentro de la organización, lo cual tiene que apoyarme toda la empresa, desde los jefes hasta los miembros más llanos de la organización. En tu caso, con las habilidades blandas, ¿cómo funciona? Me gusta mucho que ese ejemplo. Creo que tú tienes todavía un desafío más relevante de lo que lo puedo tener yo, honestamente. Yo trabajo, primero hay una gran frase que a mí me gusta mucho de la programación neurolingüística que dice que a nadie le gusta que le impongan el cambio, pero a todos nos gusta ser parte del cambio. Entonces, si bien yo no puedo tener un exceso de democracia porque sería absolutamente improductivo, sobre todo cuando vamos, por ejemplo, a implantar un sistema, yo sí puedo trabajar para que la mayor cantidad de personas mínimas se sientan parte del cambio. Porque si yo tengo pequeños embajadores a lo largo de la organización y ellos se lo creen, ellos a su vez me van a permitir a mí permear ese cambio o, digamos, contagiar a los otros desde sus pequeños nichos de influencia para que entonces también se suban a ese bus del cambio, ¿no? Entonces, mientras tú tengas claro quiénes son los influenciadores claves, los stakeholders claves, y se den la tarea primero de convencerse de ellos para después poder bajar los niveles de resistencia en los otros, esa es una de las cosas que yo más trabajo. Particularmente yo utilizo mucho una metodología que se llama ADKAR, que viene de un libro que habla de gestión del cambio, que básicamente es un acrónimo que habla de awareness, que es tomar conciencia de qué es lo que estamos viviendo, deseo, que la gente quiera ser parte de esto, de lo que está pasando, porque no es lo mismo que te digan, hay un problema de contaminación, pero a ti no te den ganas de reciclar. Eso son dos cosas distintas. Puede existir el problema de contaminación, pero tú puedes tener no ganas de colaborar. Después está la K, de que yo te tengo que dar knowledge, conocimiento, es decir, cómo se hace este cambio, cómo lo implementamos. Luego viene la A, de que, bueno, yo puedo saber que existe la contaminación, me dan ganas de ser parte del cambio, sé la metodología para reciclar, pero de repente, este caso es muy básico, pero no tengo la habilidad, la A de ability, no la tengo para poder reciclar o para, no sé, para movilizar ciertas cosas que se necesitan. Entonces, knowledge y habilidad van muchas veces de la mano y ahí es donde muchas veces entro yo en mis procesos de formación.
porque le damos herramientas a la gente y se vuelven más capaces para ejecutar ese cambio. Y la última, que yo siempre lo digo, la R de ADKAR, sin la R de reinforcement o reforzamiento, si no la ejecutamos, todo lo demás ha sido en vano. ¿Por qué? Porque es la recompensa y el qué ganó la persona por ser parte del cambio. Si yo no lo hago fehaciente, si yo no lo hago concreto, si no lo hago casi tangible, la persona no repite comportamiento. Y eso pasa en cualquier proceso de hábito. Entonces, bueno, nuevamente lo repito, tomar conciencia, que la gente tenga deseo, que le demos conocimiento, habilidades y que reforcemos una vez la gente ejecuta lo que queríamos que ejecutara. Eso es lo que, a grandes rasgos, bajo esta gran premisa que te dije anteriormente, identificar influenciadores y que hagamos parte a la gente del cambio, trabajo para que, bueno, esos procesos de cambio que suelen ser a veces dolorosos, que tienen fricciones, la gente lo lleve un poquito con el tema de inteligencia emocional en el camino. Para mí es clave, porque, bueno, pueden haber muchos temores de qué va a pasar con este sistema, esto me va a sustituir a mí, esto me va a hacer la vida más difícil, más fácil. A lo mejor al principio te la hace más difícil, pero en el largo plazo, cuando apuestas a eso, la mentalidad de crecimiento que mencionábamos, es la capacidad de decir, mira, hace 10 años implementamos otro sistema, este es uno nuevo, me meto en este, tengo que saber, tengo que darme golpes, tengo que pedir consulta, tengo que preguntarle a quien vendió esto internamente. Todo eso es parte de la mentalidad de crecimiento, cosa que nos permite un poquito conectar con los temas que veníamos hablando. Has hablado muchas veces durante la entrevista de hábitos. Y ahí yo creo que llegamos a un concepto que hoy en día, no sé si por suerte o por desgracia, está muy utilizado, que es el concepto de productividad. Yo creo que hoy en día se habla mucho de productividad, a veces bien, a veces incorrectamente, a veces se mezclan ser productivo con levantarse a las 5 de la mañana para unirse al club de las 5 de la mañana y cosas así, que cuando yo lo oigo digo, bueno, no sé, no son padres esta gente, pero bueno, aparte de esto, ¿tú, a qué te gusta mucho estudiar cómo funciona nuestro cerebro en relación con la productividad? ¿Cuál crees que son las claves para esto? Y sobre todo, ¿qué técnicas podrías recomendar para las empresas? Bueno, yo creo que desmitificar el tema del multitasking es importante. En algún momento nos los han vendido y hay gente que se siente muy reconocida y parte de su identidad que es buena en el multitasking, hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, lo primero es que en principio, biológicamente el multitasking no funciona, o sea, no existe. Lo que pasa es que, bueno, ha sido una incorporación, una forma de verbalizar cuando tratas de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero si yo estoy conversando contigo, mi cerebro se enciende como un pequeño bombillo en un pedacito y yo de repente abro una ventana para revisar WhatsApp, se apaga esta conversación y se enciende otro bombillo. Es decir, estamos capacitados para hacer una cosa a la vez, a pesar de que hagamos muchas cosas, una cosa, pero muchas veces en un periodo corto de tiempo. Entonces, la multitarea no nos ayuda, nos aumenta los niveles de errores en el cual hacemos las tareas y nos aumenta el tiempo en el que las hacemos. Eso está absolutamente comprobado. Entonces, cuando vemos el tema de productividad, a mí me gusta siempre hablar de las propiedades del cerebro, cómo el cerebro está diseñado para tendernos a veces unas trampas mentales, como por ejemplo, decirnos que, bueno, mientras más hago, estoy siendo más productivo. Y la verdad es que el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Si tú haces lo mismo que hiciste el día anterior, el cerebro va a estar feliz. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que necesitaba para que tú estuvieses vivo. Entonces, bueno, yo tengo que, conociendo esa propiedad, saber que si me enfoco en una cosa en este minuto, así sea contestar los mails, son varios mails, pero estaba en modalidad mail, me va a ayudar muchísimo, ¿sí? Hay una técnica que a mí me gusta mucho que es la de el bloque de enfoque de 45 minutos, donde tú por 45 minutos tratas de avanzar en una sola tarea. Lo que yo me he encontrado es que la gente avanza o la termina en menos de 45 minutos. Y ahí lo más prudente es hacer un pequeño break, así sea que te levantes del asiento, tomes agua o vayas al baño. Eso ayuda un montón para darle una señal al cerebro que hemos cortado actividades. Otra propiedad del cerebro importante es que no distingue, y que nos ayuda mucho a la productividad, no distingue entre realidad y ficción. Es decir, si tú ya te estás estresando por lo que va a pasar esta semana, porque estamos hoy lunes, tu cerebro no lo está viviendo el lunes, el martes, el miércoles, no, lo está viviendo hoy a esta hora. Entonces lo estresas sin necesidad,
porque el miércoles no ha llegado y ya tú le mandaste un mensaje de que la semana se te viene encima y que tienes muchas cosas que hacer el miércoles. Y ahí venimos un poquito con esta, que no es solo algo lindo, sino es que el mindfulness situacional, lo que te permite a ti, y yo muchas veces lo comunico en las empresas, 46.9% para ser exacto del tiempo, los líderes de una organización están en futuro o en pasado. Exceso de futuro es ansiedad, exceso de pasado es depresión. ¿Desde dónde construimos? Desde lo que tengo hoy con lo que tengo. Y mañana no es que no me puedo preparar, no es que no puedo planificar un escenario, pero todavía no estoy en el mañana, construyo con el hoy. Entonces, esa estadística es tan potente, y ahí quien quiera puede revisar el trabajo de Dan Gilbert en su libro Tropezando con la felicidad, donde nos habla de esto, que la corteza prefrontal es un gran aliado porque nos diferencia de los mamíferos, nos permite imaginar futuro, pero ahí está la trampa mental. Si te vas demasiado a futuro, simplemente te estresas, generas ansiedad. Hoy en día está muy de moda porque está la película Intensamente 2 que acaba de salir y bueno, se ven los efectos de una forma magistral de cómo lo pudieron retratar allí, de los efectos de la ansiedad en una persona, en este caso en un adolescente, pero nos ocurre a todos como seres humanos. Otra propiedad del cerebro que me gusta mucho mencionar, Eduardo, es que cuando tú te golpeas físicamente con algo, tu cerebro lo registra en una zona donde registra exactamente el mismo dolor que si alguien o una pareja te deja o te abandona o un jefe te dice algo que es indebido. El cerebro lo registra como si hubiese sido un golpe físico. Entonces, wow, el poder de la comunicación, el poder de las palabras, el cómo nos estamos hablando a nosotros, porque a veces sin quererlo nos estamos lesionando ante nosotros mismos con la narrativa que todo el tiempo nos estamos contando. La única persona con la que siempre estás hablando es contigo mismo. Entonces, revisar esa narrativa es importantísimo porque eso te permite a ti bajar los niveles de ansiedad, traer más los niveles de presente, combinar futuro y pasado para que, bueno, te ayude básicamente a gestionarte mejor. Así que, digamos que esto es lo que a grandes rasgos pudiésemos también mencionar y de productividad lo que tú quieras, pero son pequeñas cosas que en los actos está el poder del autoconocimiento para que tú puedas ser más eficiente, no con lo que los otros hacen. Y me encantó que mencionaste el famoso libro de las 5 de la mañana. Yo siento que con absolutamente el mayor respeto a Robin Sharma, le ha hecho mucho, ha sido mucho más perjudicial para muchas personas que beneficios para otras, porque te estresaste el día que dijiste, yo no pertenezco a este club. Y el fondo no es la hora. El fondo es la combinación de cosas que te generan bienestar. Ahora, si puedes hacerlo antes de comenzar tu jornada, bueno, aplausos al que pueda. Pero yo siempre digo, puedes pertenecer al de las 5, al de las 6, al de las 7, al de las 8, no lo sé, al de las 10, el que te sea relevante y prudente para ti. Pero nuevamente parte de un autoconocimiento y no de una comparación. Es muy, muy interesante lo que acabas de comentar. De hecho, has hablado de una parte del cerebro, esta que retiene el daño que te hace cuando te hablas mal a ti mismo. Hay un experimento que demuestra que el problema tan utilizado actualmente de la procrastinación no es un problema de gestión del tiempo, sino es un problema de gestión emocional. El problema muchas veces es que una tarea creemos que no nos va a gustar, nos va a producir emociones negativas y por eso la posponemos en el tiempo en la mayoría de los casos. No es una cuestión de que estemos organizando más la agenda, sino precisamente lo que acabas de comentar tú. Es muy interesante. Sí, claro, porque te estás moviendo por dolor o por placer o alejándote del dolor y buscando placer. Y quizás te genera más placer meterte en el último video de YouTube que te recomienda porque sabes que te va a gustar y que te va a, entre comillas, doler un poco más cuando le entres a ese informe que tiene semanas dejándolo para después. Lo que es interesante es que también cuando te conectas con el beneficio que te va a dejar terminar el informe, probablemente le entres más rápido, porque es como una manera tú también de decir, ok, me conecto desde ya, y ahí sí el futuro ayuda, con la descarga emocional y energética que me va a dejar una vez que yo cierre esto. Porque no lo haga, no está ocupando espacio en mi memoria. Entonces, es interesante, porque tú dices, lo dejo, pero en tu mente está diciendo, no lo has hecho.
Totalmente. Café, ahora cuando estamos hablando de productividad, de hábitos y demás, hay un concepto que has utilizado mucho durante toda la entrevista, que es el concepto de propósito. ¿Qué papel juega el propósito dentro de todos estos hábitos y qué de importante es? Porque se habla ahora mucho del propósito, pero esto es algo Sí. que es histórico, es decir, que siempre ha estado, quizás no lo hemos enfocado correctamente, pero ¿cuál es la importancia para ti que tiene el propósito? Sí, a mí me da mucha alegría que, por ejemplo, una persona como Simon Sinek en el 2009, cuando dio su famosa charla del Círculo Dorado, abrió como el espectro a que las empresas también podían vivirlo, ¿no? Y todo su ejemplo eran basados básicamente en empresas. Entonces, claro, se puso muy de moda el propósito. Hubo gente que fue más allá y dijo, el propósito puede ser rentable. Y ahí es donde yo combino la importancia, primero, en el plano personal. Distinguir propósitos de metas es clave. No porque la semántica sea clave, pero tener conciencia de cuando estamos en un punto y otro. Cuando hablamos de metas, estamos hablando de cosas donde el primer beneficiado soy yo. Yo puedo correr un maratón, me puedo leer un libro, puedo adelgazar, puedo ascender, puedo comprarme una casa, puedo graduarme. Todas esas son metas porque yo me beneficio de primero. Cuando hablamos de propósito, trasciende. Ya le impacta a otros, ya habla de legado, ya es que esto casi no te pertenece a ti. Esto ya quedó en otros el día que tú te vayas de este plano, cosa que no sucede con el maratón, con el título, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy en esa combinación, nuevamente, las dos cosas están casadas. Yo no pretendo divorciar una cosa de otra. Podemos vivir en propósito y alcanzar muchas metas en el camino. Entonces, ¿qué ha pasado en las organizaciones? Esto se ha puesto de moda y como toda moda, realmente hay pocas que viven lo que dice su intranet. Que siempre en la intranet o en muchos lugares visibles o en la cartelera está el propósito, pero realmente cómo se vive ese propósito y más importante aún, cómo integro el propósito de la gente que está presente en mi empresa al propósito macro, porque esa es otra. El propósito a mis 20 no necesariamente es el mismo a mis 40, ni a mis 50, ni a mis 60. Entonces, ese mito de que el propósito es algo de por vida no es así. La Madre Teresa de Calcuta empezó dando clases en un convento en Loreto, en Irlanda, antes que se conociera por el trabajo que hizo eh, después con los más necesitados. Es decir, ella era profesora, su propósito después cambió. Y ni hablar de otra serie de personas. El mismo Steve Jobs cambió de propósito en su camino, a pesar de que, digamos que estuvo vinculado mucho con tecnología. Es decir, el propósito puede cambiar, no es lo mismo metas que propósito. Dos ingredientes para vivir en propósito que lo mencioné al principio, servir y amar, porque eso ya le pertenece a otro. Y el interés genuino de que al otro le vaya bien, eso es amor. No es solo el amor que uno siente por una madre o un hijo, es el amor de que al otro le vaya bien. Y eso lo puedo vivir organizacionalmente. Genuinamente quiero que te vaya bien. Eso lo puedo vivir como un líder de una organización. Y creo que eso cada vez más, siempre y cuando, incluso sin llamarlo propósito, se viva en una familia, en una empresa, en una pyme, yo creo que es válido el concepto de propósito. Qué bueno. Has comentado ahora, casi terminando tu última intervención, has dicho la palabra líder y ahora me lleva a una pregunta que es muy interesante, que es cómo las empresas, porque yo sé que esto ayudas a hacerlo, pueden formar mejores líderes y cuál es la gran diferencia entre un jefe y un líder. Bueno, sí, como dicen ustedes, es un gran melón que podemos abrir. Pero sí, efectivamente un líder y un jefe siempre han estado como, a veces se les da el mismo significado. Hay gente que es jefe, que cree que es líder, y hay gente que es líder sin saberlo también. Y el jefe, sí, el jefe y el gran resumen sería, Eduardo, el jefe siempre está avalado por la autoridad, el liderazgo está avalado por la legitimidad. Entonces, tú eres un legítimo líder, puedes incluso no tener autoridad. Y yo muchas veces lo que me he encontrado es que hay personas que son los verdaderos influencers organizacionales, no necesariamente son la capa de líderes. Pueden estar allí y ese sería increíble siempre que lo encontremos. Pero cuando le das voz
aquellos que no tienen la autoridad formal, pero que tienen una capacidad enorme de influenciar, son escuchados, la gente les presta atención, cuando dicen algo la gente se moviliza, eso también es liderazgo. Entonces están avalados por la legitimidad y los jefes están avalados netamente por autoridad. ¿Pueden haber jefes que sean líderes? Absolutamente. ¿Pueden haber líderes que sean jefes? También, digamos que el liderazgo puede abarcar la jefatura, pero puede ser jefe sin ser líder. Eso no te convierte automáticamente en tener este título. Por eso yo muchas veces digo, si a ti te interesa genuinamente en las personas, tú puedes entrenarte desde ya, porque el día que te den el cargo simplemente es un amplificador de lo que ya tú venías haciendo. Es como el dinero. No porque mañana te ganes la lotería, tú vas a ser una persona más generosa. Si eras tacaño, ahora vas a ser más tacaño. Si eras generoso, ahora vas a ser más generoso. Son amplificadores. Es un potenciador, exacto, un potenciador total. Pero has comentado, te puedes formar o te puedes preparar. ¿El liderazgo es algo innato? ¿Se puede entrenar? Y la pregunta es, ¿qué habilidades tengo que entrenar para ser mejor líder? Mira, muchas. Muchas. La primera es, yo diría que una de las más importantes para mí, el elemento el no tener que sabértelas todas, que parece una habilidad, podemos denominarla vulnerabilidad si se quiere, y me gusta aclarar que una vulnerabilidad nunca va a ser una debilidad, nunca va a ser una que eres menos, sino que mira, yo siempre le digo a las empresas, a nadie aquí nos enseñaron lo que iba a ser pandemia 1, pandemia 2 y pandemia 3. Es decir, eso no te lo enseñaron en la universidad. Tuvimos que recodificar entre nosotros cómo íbamos a hacer, qué iba a pasar con esto, cómo lo ven ustedes, cómo lo estás pasando en casa. El componente más humano se hizo presente desde él, la gran frase que es, no lo sé. Entonces un líder tiene que ser vulnerable, un líder tiene que, sin duda, lo quiera o no, a su manera, pero saber comunicar las cosas. Ese discernimiento. El líder también le toca un componente que a veces no nos gusta y es el pensamiento crítico. Es decir, el decir, ¿qué pasa si? Cuidado con, atentos a... Es lo que Edward de Bono hablaba como ese sombrero negro, ¿no? Pero no desde la mala onda, sino desde el pensamiento crítico de blindarnos lo mejor posible y esa mirada puede ser ejercida desde el espacio del liderazgo. Otro componente del liderazgo es saber qué fortalezas tiene mi equipo de trabajo y saber dónde complemento yo, porque no me sirve tener gente creativa y ejecutora, nada más, porque entonces el pensamiento crítico lo voy a poner yo. Porque de nada me sirve una idea disruptiva y gente que la ejecute, porque puede ser un gran golpe. Entonces el pensamiento crítico lo ejecuto yo o ayudo a ellos a que desarrollen también su pensamiento crítico. Pero si no sé de quiénes estoy rodeado, está difícil entonces saber dónde compensamos y cuáles son las falencias de ese equipo y cuáles son sus fortalezas, obviamente. La capacidad de escucha no deja de ser un cliché, pero sigue siendo fundamental. El día que un líder deja de escuchar, tiene menos colaboradores con cosas que decir. Básicamente lo que ocurre es eso porque dejas el espacio para que la gente se comunique. Entonces, bueno, digamos que sin un orden específico y entendiendo que hay muchas más, el liderazgo es una mentalidad de crecimiento en sí misma. Es muy interesante lo que has hecho sobre el liderazgo y sobre todo con la capacidad de escucha, porque hace algún tiempo hubo un estudio que hizo la gente de Google a base de psicólogos y demás, que intentó ver qué es aquello que hacía que un equipo pudiera trabajar de forma mucho más óptima. Y descubrieron que el único factor, uno de los pocos factores que sí que era muy importante era lo que llamaban seguridad psicológica. Esta capacidad que tiene la gente de que pueda hablar sin miedo a represalias, sin miedo a que te tachen de tú no sabes, tú no... Y esto es muy interesante relacionado con lo que acabas de comentar de liderazgo, de esa capacidad de escuchar. No juzgar, sino que realmente escuchar. Tal cual. Así que, bueno, a ver, si nos vamos a la parte de la tecnología, que también es interesante. Llega hace aproximadamente 2 años e irrumpe en nuestra vida completamente la inteligencia artificial. Viene OpenAI con su ChatGPT y de repente democratiza el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el efecto que está teniendo las organizaciones en nuestra empresa y cómo ves que está afectando tanto a la productividad como al funcionamiento del liderazgo dentro de las compañías? Bueno, yo creo que eso es como un elemento, vamos a decir, una noticia en desarrollo. Es tan reciente, me encanta que la menciones porque es tan reciente
que yo creo que hay. Obviamente, están las empresas que están en el rubro de la tecnología, donde ya le incorporaron como parte de su portafolio y oferta de servicios hacia sus clientes. Eso no significa que lo estén bajando al resto de la organización necesariamente, ¿sí? Donde para mí debería haber una profunda coherencia y rapidez en implementarlo, entendiendo que cualquiera es un embajador de la empresa. Entonces, es ahí donde te encuentras a veces una brecha entre, en este caso, una empresa que ofrece tecnología y que rápidamente se ha tenido que subir a esta, ni siquiera tendencia. Tú bien sabes que igual la inteligencia artificial tiene muchísimos años, pero se ha vuelto mucho más tangible con la llegada de ChatGPT y mucho más implementable, masificada, diría yo. Entonces, cuando yo me preocupo porque mi equipo de trabajo y mi gente, el colaborador, digamos, más natural que pueda tener la organización, en que también puede ser más productivo con esta serie de herramientas, eso lo he visto muy poco hoy en día, Eduardo. Hay muy pocas empresas que están dando cosas tan simples como un taller o un workshop de cómo utilizar ChatGPT para principiantes. Eso sería increíble en cualquier empresa de cualquier magnitud. ¿Por qué? Porque le quitas a la gente la ansiedad de que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo o que va a venir por ellos o que va a ser Terminator, sino que todo lo contrario. Esto le puede sacar un partido enorme. Y cuando sabes que puedes hacer una actividad que te tomaba 2 horas, ahora te toma 30 minutos, ¿qué vas a hacer con la hora y media? Bueno, crear, vas a empezar a pensar distinto, vas a sacar más tiempo para algo que tenías realmente estratégico que pensar. Es decir, ¿dónde están las aplicaciones de esto? Porque lo que nos están reduciendo es una cantidad enorme de tiempo para tareas operativas. Y hace poco escuché una frase que me hace mucho sentido y dice, si la inteligencia artificial te reemplaza, te lo mereces. ¿Sí? Es muy dura. Pero es tal cual. Es Pero tal es cual. eso. Sí, ¿no? Se entiende el espíritu de esto. No es desde la mala onda, sino desde, si mi trabajo es solo escribir bonito, claramente hoy se lo pido a ChatGPT y lo va a escribir mejor que yo. ¿Sí? Entonces, pero si yo le digo, mira, redáctame un mail con este propósito, y aquí vamos a ver con el vínculo de liderazgo, y eso me trae un correo impecable que cumple un objetivo, yo estoy utilizando la inteligencia artificial a mi favor, lo está haciendo mejor que yo y en la mitad del tiempo, por no decir más. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo en las empresas, Eduardo, es el liderazgo se parece a un prompt que le das a ChatGPT. ¿Por qué? Porque si tú das un mal prompt, no es culpa de ChatGPT el resultado que te arroja. Es que tú hiciste un mal prompt, una mala instrucción, una instrucción pobre, mediocre, ¿sí? Y va a tener un resultado pobre o mediocre. Entonces, en el liderazgo ocurre exactamente lo mismo. Si yo doy una mala instrucción o hago un mal seguimiento, no es responsabilidad de los otros lo que me están trayendo. Es que yo no estoy capaz de, aterrizar, desmembrar, desmenuzar esa instrucción lo suficientemente potente para que el resultado sea óptimo del otro lado. Entonces, nuevamente, vuelve la responsabilidad a nosotros en lugar de sacarla hacia afuera. Es muy interesante lo que has comentado porque además has dado una receta que me parece propia del sentido común, pero es de las que no se están aplicando a día de hoy, ¿no? Como tan fácil como ante el miedo a la inteligencia artificial, la mejor herramienta es la formación. Forma a tu equipo para utilizar la tecnología de inteligencia artificial y descubrirás el potencial. Si no lo formas, solo tendrás miedo, como has comentado. Y perdón que te interrumpa, además Sí. lo que yo me he encontrado es que las personas que hacen esto, porque lo he visto más a nivel individual que organizacional, las personas que hacen esto dicen, esto es tan fascinante que quiero seguir mejorando en mi profesión, porque en la medida en que yo mejoro, voy a poder sacarle más partido a esto. Entonces es Totalmente. todo lo contrario, es como me activa la mentalidad de crecimiento para quien lo desee ver así. Es que es exactamente igual. Aparte que el resultado del trabajo no es el mismo antes y después de la inteligencia artificial. Nosotros ahora tenemos que diferenciarnos de la inteligencia artificial. Ahí está la creatividad, ahí está el análisis crítico. Algo que quizás
podemos hacer como seres humanos. Y ahí es donde realmente tenemos mucho potencial de todo el tiempo que nos hemos ahorrado, como has comentado, haciendo tareas que son más rutinarias, lo podemos destinar realmente a esto. Y ahí es donde realmente esto explota a nivel de productividad. Carlos, has hablado de un montón de temas y sé que envías un correo todos los días a tu lista de suscripción. La pregunta es, primero, ¿dónde te podemos localizar? Y cómo acceder ahí, cómo una empresa puede contar contigo o puede preguntarte por una formación. Sí, bueno, la vía más fácil es www.cafedelexito.online. Esa es la dirección. Ahí lo primero que les va a salir es que si se quieren suscribir a los correos que envío diariamente, tan fácil como suscribirse es de suscribirse si no te gustan, así que es igual de gratis. Ahí tú lo pruebas y se te hace sentido, te quedas. Y en la misma parte de abajo hay un formulario para las empresas que quieran contactarme. Ahí está donde pueden dejar sus datos y sus primeras observaciones y obviamente después uno entra en contacto y en más detalles. Pero ese es www.cafedelexito.online y @cafedelexito en Instagram, que siempre comparto contenido y bueno, siempre está ahí como presente esa red. Bueno, pues solo me queda darte las gracias. Yo creo que hemos tratado tantos temas que deberían ver una y otra vez el capítulo porque hay mucho contenido, hay muchos melones que hemos abierto y seguro que a partir de aquí puede haber conversaciones muy interesantes. Gracias, Café, por estar con nosotros y nos veremos pronto. A ti, Eduardo.